En este tutorial vas a aprender a hacer a la inolvidable Doña Florinda, a esa vecina que no se ajunta con la chusma. Vamos a hacerla en versión amigurumi, con su clásico peinado de rulos, su delantal y esa mirada que todos recordamos. Vamos a realizarla paso a paso, creando este personaje que es pura nostalgia y ternura, en crochet. Así que prepara tu hilo, aguja y mucha paciencia, porque al final tendrás a Doña Florinda lista para acompañar a todo el barrio en tu colección de amigurumis. Hola, bienvenidos a esta segunda parte de cómo hacer a Doña Florinda, a nuestro nuevo personaje de esta colección del Chavo del Ocho. Y bueno, hoy vamos a empezar vamos a hacer el cuerpo, ¿no? Realmente en este video vamos a terminar de hacer todo lo que es de Doña Florinda, ¿ya? Vamos a hacer, para iniciar a hacer el cuerpo, vamos a hacer estas piernitas, ¿ya? Y vamos a hacer dos de estas piernitas. La primera piernita que ustedes hagan, pues le cortan la hebra. Pero la segunda pierna que van a replicar el mismo patrón no le cortan la hebra. Entonces vamos a iniciar con este color blanco y aquí pues tenemos que ya alistar nuestro plástico transparente para luego recortar esta forma y poder pegar por dentro, ¿no? Vamos a alistar la silicona también caliente para poder hacer este proceso. Y bueno, vamos a iniciar con el mismo número de crochet que hemos estado haciendo todo el proyecto, que es 1.75. Y vamos a iniciar con este estambre de color blanco. Y para ello vamos a hacer 4 cadenitas. Miren, así de esta manera. 1, 2, 3 y 4. Vamos a hacer un aumento de puntos bajos en la segunda cadena contando desde el ganchillo. Y pues en el primer punto que hicimos el aumento ya le vamos a colocar nuestro separador de vueltas, así de esta manera. Así miren, ¿no? Y bueno, ahora vamos a tejer en la siguiente cadena un punto bajo. Y en la última cadenita vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora vamos a tejer al lado contrario de la cadena, ¿no? Vamos a pasar la hebra adelante para irla perdiendo mientras tejemos. Y vamos a hacer un punto bajo. Y en el último puntito de la cadena vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así miren, de esta manera, ¿no? Y ahora sí, ya hemos terminado la primera vuelta. Ahora vamos a ir a la segunda vuelta. Y pues vamos a hacer aquí un aumento de puntos bajos. Entonces aprovechamos y continuamos perdiendo esta hebrita y hacemos nuestro primer aumento y colocamos el separador en el primer punto del aumento. Ahora, en la segunda cadenita pues vamos a hacer otro aumento de puntos bajos. Así de esta manera. Miren, en el siguiente puntito vamos a hacer un punto bajo y bueno, aquí vamos a jalar un poquito esta hebrita para que se vaya cerrando un poquito el tejido de aquí y luego vamos a continuar tejiendo y vamos a hacer 3 aumentos de puntos bajos. 1, vamos al segundo, 2, 3, miren, aquí seguimos perdiendo esta hebrita y pues vamos a hacer un punto bajo en el siguiente punto y en el último punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Miren, así de esta manera. Y bueno, aquí en este punto ya podemos cortar esta hebra porque ya está perdida realmente, ¿no? Ya no se nos zafa. Listo, ahora sí vamos a continuar y vamos a hacer la siguiente vuelta. Y vamos a iniciar realizando un punto bajo y un aumento. Entonces, primerito voy a hacer mi punto bajo
Miren, así de esta manera. Ahora voy a hacer un aumentito de puntos bajos. Espérenme un ratito, aquí se me metió mal. Ahí. Vamos a hacer un aumento. Ahora voy a repetir nuevamente un punto bajo y en el siguiente punto un aumento de puntos bajos. Ahora en el siguiente punto voy a hacer un punto bajo solito. En el siguiente punto otro punto bajo solito. Ahora voy a hacer un aumento. Entonces aquí hice un aumento y un punto bajo. Y esto lo vamos a repetir 3 veces. Ya hice la primera vez. Vamos, otra vez. Un punto bajo. Un aumento. Vamos de nuevo. Un punto bajo. Y un aumento. Ahora vamos a hacer un punto bajo en el otro punto. Otro punto bajo en el siguiente punto. Y en el último punto vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Así miren de esta manera, ¿no? Ahora sí, aquí vamos a hacer una pausa en el tejido porque nosotros vamos a dibujar este contorno de esta figura. Podemos reutilizar, miren, aquí tengo incluso un pedacito de la base de los vasos desechables que hicimos los rulitos. Pues de aquí incluso le pueden ustedes dibujar aquí el contorno de esta pieza y luego la van a cortar. Entonces ya les quedaría una pieza así, miren, ¿no? Entonces esta pieza la vamos a dejar a un lado un ratito porque todavía no le vamos a pegar. Listo, entonces ahorita vamos a hacer, antes de pegar la pieza, vamos a hacer una vuelta más. Aquí ya tendríamos 20 puntos. Entonces vamos a hacer una vuelta de altura. Eso quiere decir que vamos a tomar la cadena de atrás. Vamos a hacer una puntada en bloc, tomando la cadena de atrás. Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Así miren de esta manera hasta completar los 20 puntos. Y nos vamos a tejer un punto en cada punto solo tomando la cadena de atrás. Listo, miren, ya tejí mi vuelta de altura de estos 20 puntitos en bloc. Miren, ahora esta es la parte derecha, ¿no? En la parte de al revés vamos a pegar ahorita sí ya con silicona, vamos a pegar la pieza que acabamos de recortar. Listo, miren, aquí yo ya terminé de pegar esta pieza de plástico, entonces ya nos queda firme esta base. Ahora vamos a hacer una vuelta más de altura, pero tomando ya el punto completo, o sea, la cadena completa, ¿no? Y nos vamos a ir tejiendo 20 puntos bajos, o sea, vamos a hacer una vuelta de altura tejiendo estos 20 puntos bajos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mi vuelta de 20 puntos bajos y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Este es el piecito, ¿no? Es así, es un óvalo así vertical. Ahora, si ustedes, como yo, terminaron, miren, a un lado, van a tejer los puntos que sean necesarios para que lleguen aquí al centro, ¿no? Entonces van a tejer los puntos que sean necesarios hasta llegar al centro porque esta será nuestra nueva vuelta, nuestro nuevo inicio de vuelta. Entonces vamos a tejer esos puntitos necesarios para ubicarnos en esa parte de ahí. Pues en mi caso serían como unos 3 puntitos que voy a tejer adicionales, miren, para ubicarme aquí. Y el tercero no lo termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Entonces recuerden, como siempre, cambiamos el color del estambre, cortamos aquí la hebra y ahora vamos a añadir el color piel, miren. Entonces tomamos el color piel y terminamos de hacer el punto con este color piel. Y las 2 colitas que nos sobran las vamos a amarrar. Vamos a hacer 2 puntitos, 2 nuditos quiero decir. 1 y 2. Entonces aquí lo que vamos a continuar es, vamos a hacer 20 puntos deslizados, pero solo tomando la hebra de atrás. Tomamos la hebra de atrás y hacemos estos 20 puntos deslizados. Recuerden que esta vuelta deben hacerla muy flojita, tejiendo estos 20 puntos deslizados
para que luego la siguiente fila se les haga un poco más fácil. Entonces vamos a hacer 20 puntos deslizado todo alrededor, tomando solo la hebrita de atrás. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta. Miren, tenemos 20 puntos, recuerden. Ahora, la siguiente vuelta que vamos a hacer es, vamos a hacer puntos bajos, ya no puntos deslizados, pero de igual forma tomando solo la hebra de atrás. Miren, así de esta manera. Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto, pero tomando solo la hebra de atrás. Y tejemos estos 20 puntos. Listo, aquí ya terminé de hacer mis 20 puntos bajos. Ahora seguimos. Vamos a continuar y vamos a hacer 5 puntos bajos. 1, le ponemos aquí el separador de vueltas. Vamos a tejer 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a hacer 5 disminuciones seguidas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora vamos a tejer estos 5 puntos bajos. Miren que aquí nos sobra por tejer. Vamos 1 y 5. Ahora iniciamos la nueva vuelta y vamos a hacer lo siguiente. Aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. Aquí ponemos el separador de vueltas para no perdernos. Y vamos a tejer 3. Ya tejí 1, ¿no? 2 y 3. Ahora vamos a tejer 5 disminuciones de igual forma seguidas. Vamos 1. Vamos 2. 3, 3, 3, 3, vamos 4 y 5. Y finalmente vamos a tejer estos 2 puntitos, miren, 1, 1, 1, 1 y 2 puntitos, ¿no? Y aquí ya tendríamos 10 puntos, ¿no? Ahora lo siguiente que vamos a hacer es una vueltita de altura de estos 10 puntos bajos. Vamos a tejer y también vamos a rellenar ya el piecito. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 10 puntos bajos, ¿no? Ahora lo siguiente que voy a hacer es voy a tejer 4 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta, o sea, me alcanzarían 2 veces. Voy a hacer 4 puntos bajos, un aumento, 4 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, aquí yo ya tejí esa vuelta de 4 puntos bajos y un aumento y la repetí 2 veces, ¿no? Entonces, eso saldría aquí en toda la vuelta. Y hasta ahí ya tendríamos 12 puntos bajos. Ahora vamos a tejer estos 12 puntos bajos, o sea, una vuelta de altura. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mi vuelta de altura de 12 puntos bajos. Ahora voy a tejer. Aquí recuerden que tenemos 12 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 11 puntos bajos y al final vamos a hacer un aumento. Listo, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 13 puntos. Ahora voy a hacer una vuelta de altura de estos 13 puntos bajos. Listo, aquí miren, yo ya terminé de hacer mi vuelta de altura y ahora lo siguiente que voy a hacer es esto. Vamos a tejer 5 puntitos bajos. Así miren, 1 y vamos a poner el separador de vueltas aquí, ¿no? Para no perdernos luego de la vuelta. Vamos a hacer, ya hice 1, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer 2, 3, 4 y 5. Y ahora en el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Y aquí en esta vuelta finalmente me quedan 7 puntos. Hasta llegar al marcador voy a tejer normalmente estos 7 puntos que me faltan. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y ahora lo que voy a hacer es 6 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta.
Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 16 puntos. Ahora lo que vamos a hacer es una vuelta de altura de estos 16 puntos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer los 16 puntos. Y hasta aquí llega el patrón que sería de las dos piernas que tienen que tejer iguales. Como yo les dije, la primera pierna que hagan, ustedes le cortan el hilo así. Y la segunda pierna que hagan, pues no le cortan el hilo. Pero aquí el último puntito que hicieron, el número 16, lo van a zafar y lo van a dejar a medio hacer. Porque vamos a hacer un cambio de color, ¿no? Entonces aquí nos vamos a enganchar así. Vamos a cortar la hebra. Y vamos a añadir el estambre de color blanco nuevamente, este de aquí. Entonces, este último puntito, el número 16, lo vamos a terminar de hacer con el estambre de color blanco y las dos colitas que nos sobran, pues las vamos a amarrar, le vamos a hacer 2 nudos para que no se zafe. Y pues estas colitas las vamos a meter dentro del tejido para que ya no nos vayan a estorbar así, ¿no? Entonces vamos a tejer en esta pierna 5 puntos en color blanco, ¿ya? Bueno, en mi caso son 5 puntos, ¿no? Ya les voy a explicar por qué, para que luego se guíen y tejan los puntos que sean necesarios en la piernita que ustedes estén haciendo. Ahora, miren, ya hice 5 puntos, ¿no? Ahora, como yo siempre les digo, todas tenemos diferente la manera de tejer, la tensión al tejer. Entonces puede ser que en esta vuelta que hicimos, los 16 puntos ustedes terminen más acá o incluso más atrás. El objetivo es que nosotros cambiemos de color blanco, no importa dónde vayan a terminar, pero que ustedes lleguen aquí, en la mitad de la pierna, porque luego vamos a unir con la otra pierna así. Y nos tiene que quedar las piernas así al derecho, ¿no? Entonces vamos a ubicarnos con el estambre que yo hice 5 puntos que me hacían falta para llegar en la mitad del interior de la pierna, ¿no? Y entonces aquí pues los 5 puntos donde inicié el estambre blanco será mi inicio de vuelta, ¿no? Entonces ahora lo que yo voy a hacer es, ya ubicado esta parte de aquí, voy a hacer 2 cadenas, 1 y 2 cadenas, ¿no? Ahora voy a tomar la segunda piernita que yo tengo y voy a ubicar lo mismo. Como ubiqué aquí la mitad del interior de la pierna, voy a ubicar de igual forma, miren, la mitad del interior de la pierna, que estén los 2 zapatitos, los 2 piecitos hacia adelante. Entonces, encuentro la mitad del interior aquí más o menos. Voy a introducir aquí el estambre y me voy a ir tejiendo en cambio los puntos de la segunda pierna. Recuerden que las piernas tienen 16 puntos. Entonces yo después de hacer las 2 cadenas que hice voy a tejer 16 puntos. Ya tejí el primero y me voy tejiendo así 2, 3 y así hasta completar los 16 puntos de esta segunda pierna. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 16 puntos, ¿no es cierto? Ahora, yo aquí me encuentro con las cadenas que hice. Recuerdan que hicimos 2 cadenas, me encuentro con estas 2 cadenas. Entonces, yo voy a tejer un punto en cada cadena, o sea, en esas 2 cadenitas. Miren, aquí se ve clarito las cadenas. Entonces, yo me voy a introducir en la primera cadenita, así, en esas 2 cadenas que hice. Y tejo aquí un punto. Y luego tomo la siguiente cadena, miren que está aquí, y hago 2 puntos, ¿no? Entonces les voy aquí a recordar lo que hicimos. Hicimos primero 5 puntos en blanco. Luego hicimos 2 cadenas, luego tejimos estos 16 puntos y luego nos encontramos con el lado contrario de las cadenas y tejí 2 puntos. Ahora me voy a encontrar ya con la otra pierna. Recuerden que la pierna tiene 16 puntos y si yo tejí 5, eso quiere decir que acá me faltan 11 puntos por tejer. Entonces yo me voy a enganchar en la primera pierna, miren así, y voy a ir tejiendo esos 11 puntos bajos. Aquí voy 1, 2, 3 y así me voy tejiendo 11 puntos hasta llegar al marcador. Ahora, miren, aquí ya terminé de tejer mis 11 puntos bajos de la pierna, ¿no es cierto? Ya. Ahora, vamos a la nueva vuelta.
quitamos el marcador y vamos a tejer los 5 puntos que hicimos al inicio. ¿Se acuerdan cuando empezamos a unir? Vamos a tejer esos 5 puntos así. Ponemos el separador de vueltas y tejemos 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí yo me encuentro ya con las 2 cadenas que hice al inicio. Entonces yo tengo que tejer esas 2 cadenas. Le tomo aquí, miren el puntito, así, 1 y 2. Aquí está el otro puntito, miren, 2, ¿no? Ya, entonces aquí prácticamente hemos ya unido las piernas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos tejiendo los puntos que nos hacen falta para terminar esta vuelta. Eso quiere decir que van a tejer 16 puntos de la pierna más 2 puntos de las cadenas serían 18 y más 11 puntos de acá serían 29 puntos. Entonces nos vamos a ir tejiendo 29 puntos hasta terminar la vuelta. Listo, miren, aquí yo ya terminé de tejer mis 29 puntos que me faltaban y ahí ya tenemos en total 36 puntos en todo esto de aquí, porque recuerden que teníamos 16 más 16 de las piernas son 32, más 2 puntos que hicimos del un lado y 2 del otro serían 36. Entonces vamos ahora a tejer en este estambre de color blanco un punto en cada punto, o sea, vamos a hacer 4 vueltas de altura de 36 puntos bajos y ahí nos vemos. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 4 filas de altura, 4 vueltas de altura. Miren, así ya nos está quedando doña Florinda. Miren, separa el cuerpito y todo. Bueno, vamos aquí a hacer un nuevo inicio de vuelta. Ustedes van a tejer los puntos que sean necesarios para ubicarse aquí en el centro de la espalda, ¿no? Esa es la parte de atrás, aquí. Entonces van a tejer los puntos que sean necesarios, como siempre les digo. No es lo mismo, la misma tensión de todas al tejer. Entonces vamos a ir tejiendo los puntos que sean necesarios, ¿no? Yo voy a ir tejiendo algunos puntos hasta ubicarme en el centro. Miren, una vez que ya me ubiqué en el centro, este punto no lo termino de hacer, le voy a cortar la hebra porque ya voy a añadir el tono rosado que sería para ya hacer el vestidito, ¿no? de doña Florinda. Y vamos a añadir el color tal cual como siempre lo unimos. Vamos a hacer nuestros 2 nuditos aquí. Listo, miren, aquí yo ya me uní con color rosado y ahora lo que vamos a hacer es una vuelta más de altura de 36 puntos bajos, pero en color rosado, tomando el punto completo. Listo, miren, yo ya tejí mis 36 puntos en color rosado. Ahora voy a hacer otra vuelta de altura, pero en blow, o sea, tomando solo la cadena de atrás, me voy a ir tejiendo estos 36 puntos. 36 puntos, pero en blow, tomando solo la cadenita de atrás, ¿no? Eso es para que nos quede estas hebritas de adelante para luego hacer el vuelo del vestido, ¿no? Y vamos a tejer estos 36 puntos tomando solo la cadena de atrás. Listo, aquí ya terminé, miren, de hacer mi vuelta de 36 puntos bajos en blow, o sea, tomando la cadena de atrás. Ahora vamos a hacer vueltas de altura. Aquí recuerden que tenemos 36 puntos. Ahora vamos a hacer vueltas de altura tomando el punto completo y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto y vamos a hacer en total 8 vueltas de altura de estos 36 puntos bajos. Listo, miren, yo aquí ya terminé de hacer mis 8 vueltas de altura, miren. Ahora sí vamos a hacer la unión de los brazos. Para ello ya debemos tener, ¿no? Los 2 bracitos que les di en el primer video ya hechos. Y bueno, vamos a tejer 8 puntos bajos. Vamos a tejer 8 puntitos bajos. Así de esta manera, miren. Aquí hacemos el primer punto y vamos a poner aquí el marcador, el separador de vueltas, ¿no? Y vamos a tejer, aquí ya hice 1, vamos, 2 y 8. Entonces, miren, aquí yo llego a 8 puntos. ¿Por qué? Porque quiero dejar estos 1, 2, 3, 4 puntitos que me den aquí, ¿no? Al lado de aquí, de la pierna para poder unir el brazo.
¿Ya? Entonces voy a tomar el brazo y voy a unir como siempre unimos, recuerden, en los anteriores personajes. Este bracito tiene 8 puntitos, ¿no? Entonces, la parte donde está al final, de donde terminamos la vuelta, miren aquí, esa parte va a quedar pegada hacia el cuerpo para que no se vea cuando se hizo el cambio de color, ¿no? Para que nos quede así. Entonces voy a tomar 4 puntos de esta parte de acá para unir con el cuerpo. Entonces hacemos lo siguiente, miren. Tomamos así, ¿no? Y ahora tomamos el brazo. Y miren, voy a tomar aquí un puntito. Me voy metiendo desde adentro. Miren, desde adentro hacia afuera del brazo, ¿no? Y luego tomo un punto del cuerpo. Y aquí saco un punto. Luego tomo un punto del brazo, un punto del cuerpo y saco 2 puntos. Tomo un punto, aquí este punto del brazo. Y tomo el punto del cuerpo y son 3 puntos. Ahora tomo el siguiente punto que sería este de acá, un punto del cuerpo, del brazo, perdón, y otro punto del cuerpo y serían 4 puntos, miren, así. Entonces recuerden que hicimos 8 puntos en el cuerpo, luego hicimos 4 puntos tomando un punto del brazo y un punto del cuerpo y unimos. Ahora vamos a tejer 14 puntos bajos solamente de aquí de la parte de adelante, 14 puntos bajos. Listo, miren, yo ya tejí aquí mis 14 puntos bajos y llegué al lado contrario de la otra pierna, miren así. Y aquí voy a hacer el mismo proceso que hice en la parte de acá. Vamos a ir uniendo así mismo el bracito. Vamos a tomar los puntitos de la parte de acá atrás del bracito, introduciéndonos desde adentro hacia afuera. Así. Un punto del... Déjenme encerrar este punto. Un punto del brazo. Y voy tejiendo con un punto del cuerpo y saco uno. Vamos, un punto del brazo, un puntito del cuerpo, ya vamos, un punto del brazo, un punto del cuerpo, son 3, y vamos al cuarto punto, un punto del brazo y un punto del cuerpo y serían 4. Y ahora por último me voy tejiendo estos 6 puntitos que me sobran hasta llegar al marcador. Listo, miren, aquí yo ya tejí mis 6 puntos que me faltaban hasta llegar al marcador y voy a continuar haciendo la segunda parte de la unión de los brazos. Miren, aquí ya está unida una parte, ahora tenemos que tejer esta parte de acá. Ahora nos vamos a ir tejiendo estos 8 puntitos bajos, del cuerpo, ¿no? No se olviden de poner el separador de vueltas, miren, y vamos tejiendo 1, vamos 2 y 8. Ahora nos encontramos con los otros 4 puntitos del cuerpo. Recuerden que el brazo, recuerden que el brazo tenía 8 puntos. Tejimos estos 4 acá y ahora nos falta tejer los 4 de acá. Ahora solo cogiendo los puntos del brazo, ya no con el cuerpo, sino solo del brazo. Entonces vamos 1, vamos 2, vamos, perdón, aquí, solo el brazo, 3 y 4. Miren, solo cogí los puntos del brazo. Y ahora me voy a ir tejiendo estos 14 puntos del cuerpo. Listo, miren, ya tejí mis 14 puntos del cuerpo y ahora voy a hacer lo mismo y voy a tomar mis 4 puntitos del brazo, solo del brazo. 1, miren así, 2, 3 y 4. Y finalmente voy a tejer estos 6 puntos del cuerpo. Y listo, miren, así ya nos quedó unidos los bracitos, miren, con el cuerpo. Recuerden ir rellenando mientras ustedes van tejiendo, ¿no? Y bueno, vamos a continuar ahora terminando de hacer el cuerpito. Y vamos a hacer 8 puntos bajos. 9 puntos bajos nos toca hacer aquí. Vamos a hacer 1, y 9.
Y ahora vamos a hacer una disminución, cogiendo una hebra, miren del un punto, cogemos la hebra del otro punto, tomamos lazada, pasamos por esas dos hebritas, nos quedan dos, tomamos lazada y cerramos y ya hicimos una disminución. Ahora vamos a hacer 8 puntos bajos. 1 y 8 puntos nomás. Aquí no le voy a cortar la hebra, sino que no termino de hacer el punto número 8 y le voy a ingresar el color piel porque voy a hacer un puntito en color piel. Entonces voy a amarrar con esta hebra que no corté, con la rosada que no voy a cortar, voy a hacer unos 2 nuditos, miren así. Y voy a hacer un solo puntito en color piel, no un solo punto, porque voy a hacer ese detalle del pecho aquí, de que se le mira, ¿no? Del vestido. Entonces voy a hacer un punto en color piel así. Y listo, miren, ¿no? Entonces no termino de hacer ese punto y cierro con el color rosado. Miren así. Jalo un poquito el piel para que se cierre el punto y voy a continuar tejiendo en color rosado. Y voy a hacer 7 puntos bajos. 1 y 7. Y voy a hacer una disminución. Luego voy a hacer 5 puntos bajos. 1 y 5. Y finalmente voy a hacer una disminución. Así miren, de esta manera. Y ahora sí vamos a continuar con la siguiente vueltita. Y vamos a iniciar realizando, a ver, déjenme ver qué nos toca hacer. Un punto bajo, vamos a hacer, ya hice el punto bajo, ahora voy a hacer una disminución. Así. Ya hice un punto bajo, una disminución. Ahora voy a hacer 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Y voy a repetir otra vez 3 puntos bajos. 1, 2, 3 y una disminución. Así miren, de esta manera, ¿no? Hicimos la disminución. Listo. Ahora nos toca hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y el cuarto no lo termino de hacer. Tomo el color piel de nuevo y lo termino de hacer en color piel, ¿no? Y ahora voy a hacer 3 puntos en color piel. Hago el primero. A ver, aquí está. Vamos haciendo 1. Vamos 2. Y vamos 3. El tercero no lo termino de hacer y me paso al color rosado. Y voy a hacer con el color rosado, a ver, veamos qué nos toca hacer. Nos toca hacer 2 puntos bajos, ya hice 1. Vamos 2. Una disminución. Ya hicimos una disminución, así miren, de esta manera. Ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 3 veces. Un punto bajo, una disminución. Vamos de nuevo, un punto bajo, una disminución. Y vamos por última vez. Un punto bajo y una disminución. Así miren, de esta manera. Listo, miren, ya terminamos esta otra vuelta. Y miren, así nos está quedando, ¿no? Tiene que verse esta parte de aquí como que color piel en triangulito así, como la forma del vestido, ¿ya? Ahora continuamos tejiendo. Vamos a la siguiente vuelta y vamos a hacer un punto bajo. A ver, sí, un punto bajo. Vamos así. Vamos que no se me enrede.
Vamos un puntito bajo. Y vamos a repetir un punto bajo. Vamos a poner el separador de vueltas. Vamos a hacer una disminución. Y esto lo vamos a repetir 4 veces. Un punto bajo y una disminución, solo 4 veces. Listo, miren, ya repetí 4 veces un punto bajo y una disminución. La última disminución que hice no la termino de hacer porque me voy a cambiar al color piel. Recuerden aquí que no quede muy estirado el color piel para que no se nos frunza el tejido. Y ahora nos vamos a ir tejiendo 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ya me voy a cambiar rápidamente al color rosado. Y jalo un poquito el piel para que no se me vaya a hacer igual el color rosado, que no quede muy templado, ¿no? Entonces vamos a hacer un punto bajo. Entonces hago aquí un punto bajo con el color rosado, miren así. Jalamos un poquito para que no quede flojo el punto. Y vamos a hacer una disminución. Ya hice un punto bajo, ahora ya hice una disminución. Y esto voy a repetir una vez más, ¿no? Otra vez, un punto bajo. Vamos a hacer un punto bajo, miren, así. Una disminución, así. Y finalmente voy a terminar con una disminución, porque me sobran 2 puntitos y voy a hacer una disminución. Miren así. Y ahí, conforme vamos cerrando, ustedes vayan rellenando el cuerpito, ¿ya? Ahora continuamos tejiendo ya la otra vuelta. Y vamos a hacer un punto bajo y una disminución. Y eso vamos a repetir 2 veces. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer 2 veces un punto bajo y una disminución. Y voy a tejer 2 puntitos más. 1 y 2. Entonces aquí yo me voy a cambiar ya a color piel. Me voy a cambiar así de esta manera. Y voy a tejer estos 5 puntitos que tengo aquí en color piel. Así, miren, 1 y 5. Y antes de terminar de hacer el 5.º punto, me voy a cambiar ya al estambre de color rosado, ¿no? Y vamos a continuar realizando aquí nuestra vuelta. Y nos tocaría ver, déjenme ver, nos tocaría hacer un punto bajo y 2 disminuciones. Vamos a hacer entonces un puntito bajo, vamos a acomodar las hebritas. Entonces vamos a hacer así, ¿no? Un punto bajo aquí, recuerden que estamos con rosado. Vamos a hacer un punto bajo y miren, me sobran 4 puntos, 1, 2, 3, 4, y en estos 4 puntos vamos a hacer 2 disminuciones. Aquí miren, ya hago la primera disminución y vamos la segunda disminución. Así, miren, de esta manera. Recuerden que deben ir rellenando mientras vamos cerrando ya la pieza. Miren, así les tiene que ir quedando. Este color piel se les debe formar así, miren, como este triangulito, ¿no? Ya. Eso, a ver, veamos qué más nos toca. Ya, ahora sí vamos a hacer, nos vamos a cambiar al color piel. Vamos a cortar el color rosado y nos vamos a cambiar a color piel. El color rosado ya no lo vamos a utilizar y nos vamos a cambiar al piel. Listo, miren, aquí yo ya me cambié al estambre de color piel. Entonces aquí yo tengo ya 14 puntos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer en estos 14 puntos, voy a hacer 5 disminuciones seguidas. Luego voy a hacer 2 puntos bajos y termino con una disminución. Recuerden, en los 14 puntos bajos hago 5 disminuciones, 2 puntos bajos y una disminución. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya me quedan 8 puntos. Ahora voy a hacer 6 vueltas de altura de estos 8 puntos.
Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura y bueno, voy a tomar este palito, como les digo que yo utilizo estos palitos de pincho como para poderlo poner aquí, miren, en el cuerpito, miren. Entonces aquí lo pongo y miren, me llega más o menos hasta aquí. Hasta aquí les puede llegar. Y luego esto le cortan de aquí, le cortan. Y como tenemos aquí en estos puntos 8 puntos, vamos a hacer 4 disminuciones. Primero le cortamos este palito. Miren, por ejemplo, así. Miren, así. Ya, una vez estado cortado, vamos a coger y vamos a hacer en estos 8 puntos 4 disminuciones. Listo, miren, aquí ya le metí, le hice las 4 disminuciones y de pronto ustedes sienten que al meter el palito se les baja el relleno, se les aplasta. Lo que pueden hacer es meterle, por ejemplo, el crochet así y solamente así, subirle un poco el relleno si es que se les bajó un poco y ya, eso sería todo, miren. ¿Nos queda bien? Ahora aquí pues vamos a cortar la hebra, pues vamos a cortar aquí la hebrita. Y luego pues vamos a cerrar esto de aquí, estos 4 puntitos que nos quedan con la aguja. Y vamos a ensartarla así de esta manera. Déjenme insertar la aguja. Así, miren. No se me quiere insertar. Ya. Y luego vamos a ir, como siempre hacemos el cierre de las vueltas. Vamos tomando las 4 hebritas para cerrar. Sí, miren, tomamos una. 2, 3 y la cuarta, 4. Y simplemente vamos a jalar, se cierra, miren. Y eso sería todo. Esta hebra ya la podemos cortar sin ningún problema porque ya no nos va a hacer falta, ¿no? Esta hebra de aquí la cortamos y ya nos quedaría, miren, el cuerpo listo, ¿no? Entonces esta era la parte que yo les decía que se la va a meter aquí luego en la cabeza, ¿no? Pero vamos a dejarle un ratito a un lado esta cabecita y vamos de nuevo con el cuerpo porque vamos a hacer un detalle más. Listo, bueno, ahora vamos a hacer el largo del vestido, ¿no? Y nos vamos a ubicar con el cuerpo así, ¿no? El cuello hacia nosotros y los pies hacia allá. Entonces vamos a ubicar, recuerdan que hicimos aquí por aquí una vuelta en blow y que nos quedaban estas cadenitas de aquí, miren. Entonces vamos a engancharnos en esa cadenita de ahí y vamos a hacer lo siguiente. Entonces nos enganchamos, miren, así, ¿no? Y vamos aquí a sacar así. Y vamos a aprovechar y ir perdiendo esta hebrita y nos vamos a ir tejiendo 8 puntos bajos y un aumento. Eso vamos a tejer todo alrededor hasta el final de la vuelta. Entonces aquí inicia nuestra vuelta y nos vamos tejiendo hebrita por hebrita y vamos haciendo el patrón de 8 puntos bajos y un aumento y repetimos eso todo alrededor hasta llegar al final. Listo, miren, aquí yo ya terminé de hacer esa vuelta. Y hasta ahí, como hicimos 4 aumentos en total, pues tenemos ya 40 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de estos 40 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 2 vueltas de altura. Ahora voy a hacer 9 puntos bajos y un aumento todo alrededor hasta el final de la vuelta. 9 puntos bajos y un aumento. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 44 puntos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de altura de 44 puntos. Listo, aquí ya terminé, miren esta vuelta. Ahora vamos a hacer una vuelta más de aumentos y vamos a hacer un aumento y 10 puntos bajos todo alrededor hasta el final de la vuelta. Terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 48 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 6 vueltas de altura de estos 48 puntos bajos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 6 vueltas de altura y ahí ya nos quedaría el vestido de Doña Florinda. Le vamos a cortar la hebra en la parte de acá atrás, así, para ya rematar aquí. Ensartamos esta aguja y ahora vamos a hacer un punto falso.
Aquí simplemente lo que vamos a hacer es, miren así, este punto nos saltamos, vamos al siguiente y nos metemos por donde salió la hebra, aquí en la mitad de este punto. Miren, y jalamos despacito y aquí miren ya se forma un puntito, como un puntito falso. Y luego pues esta hebrita la vamos a perder tras del tejido. Y listo, miren, ya nos quedó así, aquí no se nota el terminado. Y bueno, estaríamos ahí con el cuerpo, nos faltaría, vamos a dar unas 2 puntaditas aquí en los zapatitos para simular unas correitas. Vamos a ensartar estambre de color blanco. Listo, miren, aquí ya le hice en el un piecito, simplemente es darle una puntada de aquí a acá y luego repetimos así. Entonces miren, aquí me ensarté con la aguja. Les voy a dar una puntadita acá al otro extremo, así, miren. Entonces me pincho aquí y voy a salir por el otro lado, así, dejando un espacio. Y apretamos y aquí ya nos quedaría esta como correíta, así. Y en la parte de acá abajo hacemos lo mismo. Vamos a cruzarle así mismo. Y le pinchamos aquícito, miren, ¿no? Y salimos por cualquier lado, puntito del zapatito. Y ya nos pinchamos así. Vamos a unirle un poquito. Y miren, aquí ya nos quedarían las 2 correitas de un lado y del otro. Y de ahí solo rematamos. Y listo, miren, así ya nos quedarían los zapatitos, ¿no? Y bueno, vamos a dejar el cuerpo a un lado y vamos a hacer el delantal de Doña Florinda. Y para eso vamos a necesitar el estambre ya de color amarillo. Pues ustedes le pueden hacer el delantal del color que deseen. Si quieren hacerle, no sé, de otro tono, pues lo pueden hacer tranquilamente. Pueden hacerlo celeste, turquesa, lo pueden realizar. Bueno, vamos a empezar haciendo 11 cadenas para nuestro delantal, ¿no? Vamos a hacer así, 1, 10 y 11. Y vamos a tejer 10 puntos bajos en esas cadenas, un punto en cada cadena. Nos deben salir 10 puntos bajos. Listo, miren, ya tejí mis 10 puntos bajos. Ahora voy a girar el tejido y voy a hacer un aumento de puntos bajos sin hacer cadenas, ¿no? Al girar, un aumento de puntos bajos. Luego voy a tejer 8 puntos bajos. Tejemos solo hasta 8. Listo, miren, ya tejí solo 8 puntos bajos y al final me sobra un puntito y voy a hacer un aumento de puntos bajos. Y ahí tendríamos ya 12 puntos. Voy a girar el tejido y me voy a ir tejiendo esta fila de 12 puntos bajos. Listo, ya terminé de tejer mi fila de 12 puntos bajos. Voy a girar nuevamente el tejido y voy a tejer un aumentito de puntos bajos. Luego voy a tejer 10 puntos bajos y un aumento. Listo, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos 14 puntos. Ahora vamos a hacer una fila de altura de estos 14 puntos. Listo, ya terminé de hacer mi fila de altura de 14 puntos bajos. Ahora voy a girar el tejido y voy a hacer un aumento de puntos bajos. Voy a tejer 12 puntos bajos y al final hago un aumento. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esta fila y hasta ahí tenemos 16 puntos. Ahora vamos a hacer una fila de altura de 16 puntos bajos. Listo, ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos pues los 16 que hicimos la vuelta de altura. Ahora vamos a girar el tejido y vamos a hacer un aumento. Vamos a tejer 14 puntos bajos y al último un aumento. Listo, miren, aquí ya terminamos de hacer esa vuelta y hasta ahí tendríamos ya 18 puntos. Ahora vamos a hacer 7 filas de altura. Listo, miren, aquí ya terminé de tejer mis 7 filas de altura. Entonces aquí donde hice el último punto voy a hacer otro punto más, o sea, un aumento terminaría siendo para poder girar, ¿ya? Y nos vamos a ir tejiendo
Y nos vamos a ir tejiendo, como les había indicado en otros tutoriales, pues que vamos a ir tejiendo en estas filas que quedan y también en el medio, ¿no? Vamos a ir tejiendo aquí, aquí en el medio y en las uniones, ¿no? Entonces vamos a tejer 7 puntos, aparte del que ya ahorita hicimos. Vamos 1, vamos 2, 3, 4, 5 y 6. 6 puntos nomás es, no es 7. 6 puntos. Déjenme ver, aquí no se me quiere meter el puntito. Y 6 puntos, ¿no? Cuando realizamos estos 6 puntos vamos a levantar 22 cadenas. Listo, miren, yo ya hice mis 22 cadenas. Ahora nos vamos a regresar tejiendo por las cadenas y vamos a tejer 21 puntos deslizados, no puntos bajos, sino vamos a hacer un punto deslizado en cada cadenita. Listo, miren, entonces ahora lo siguiente que vamos a hacer, ya tejimos, miren aquí los 21 puntos deslizados y ahora continuamos tejiendo en el punto que sigue. Hicimos aquí, ahora nos tocaría acá y seguimos tejiendo puntos bajos, miren, así de esta manera, punto sobre punto. Nos vamos tejiendo puntitos bajos, básicamente alrededor de nuestro mandil. Y nos vamos tejiendo punto sobre punto, ¿no? Cuando lleguemos ya aquí, miren, a la parte superior del mandilcito, que sería aquí, ¿no? Vamos a introducirnos aquí, miren así. Y aquí vamos a levantar 19 cadenas. Levantamos 19 cadenas. Miren, aquí ya terminé de hacer mis 19 cadenas. Ahora me voy a ir tejiendo puntos deslizados en cada cadenita. O sea, me van a salir 18 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer mis 18 puntos deslizados. Esto sería ya para luego, le vamos a unir al final así, pero ahorita la dejamos ahí. Miren, aquí nos encontramos con una hebrita que teníamos en el tejido y vamos a aprovechar para irla perdiendo. Ahora miren, aquí se miran claramente los puntos y vamos a ir tejiendo punto sobre punto. Aquí donde nos introdujimos para poder levantar las cadenas vamos a hacer un punto nuevamente ahí. Así miren, de esta manera. Y ahora nos vamos a ir tejiendo, como yo les dije, puntos sobre puntos. Vamos tejiendo así hasta llegar al otro extremo, ¿no? Nos vamos a ir tejiendo así, miren. Y aprovechamos, como yo les digo, para poder perder esta hebrita de aquí, ¿no? Entonces aquí ya se nos hace un poquito más fácil para no estar perdiendo tantas hebras. Si ya miramos que la hebra está perdida, pues simplemente la jalamos un poquito y pues la podemos ya cortar, miren. Vamos a cortar esta hebra de aquí. Así miren, de esta manera. Y vamos a continuar tejiendo. Miren, los puntos sobre puntos. Realmente. Entonces aquí miren, sigo tejiendo así. Y cuando llego aquí a este punto de la esquina, voy a hacer un aumento para poder girar. Y luego voy a hacer lo mismo que hice en este lado de acá. Voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar aquí, miren, a la misma altura de este de aquí, ¿no? Entonces nos vamos a ir tejiendo los puntitos, miren así, punto sobre punto, como yo les indicaba, ¿no? Vamos a ir tejiendo así. A ver, tendría que yo tejer hasta aquí, ¿no? Aquí fue. Y luego aquí yo voy a, porque me tocaría poner aquí, ¿no? Un puntito más es aquí. Y ahora voy a levantar 22 cadenas nuevamente. Listo, aquí ya tejí mis 22 cadenas y ahora voy a tejer 21 puntos deslizados, o sea, un punto deslizado en cada cadena. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 21 puntos deslizados y ahora sí me voy a ir al siguiente punto que me tocaba tejer y me voy a ir tejiendo punto sobre punto hasta llegar a esta esquina.
Listo, miren, ya llegué aquí a la esquina. Aquí en esta esquina donde hice el punto voy a hacer otro punto más. O sea que en la esquina voy a hacer como un aumento básicamente. Y luego miren, continúo de este lado de acá que se ven claramente las cadenitas. Y me voy a ir tejiendo punto sobre punto, miren. Así de esta manera toda esta parte de acá. Listo, miren, ya llegué aquí hasta el final. Entonces aquí simplemente voy a hacer un nudo, un punto falso. Voy a cortar más o menos unos 10 centímetros de hebra. Voy a ensartar esta hebra. Miren, luego de haber ensartado esta hebra, lo que voy a hacer es un punto falso. Como les dije, me salto este, voy al siguiente y me ingreso por donde salió la hebra. Así de esta manera, jalo despacito, miren, como para que se forme un puntito. Aquí se forma, miren, como una cadenita. Entonces en la parte de atrás simplemente voy a esconder esta hebra. Y miren, así nos quedó el delantal. Lo único que debemos hacer es esto. Miren, el delantal va así, va amarrado aquí en la parte de acá atrás, así. Y esta partecita pues queda justo en el filito donde empieza el cuello. Y esta simplemente le damos vuelta y le cosemos aquí en el otro extremo. Y ahí estaría ya pues nuestro delantal. Simplemente faltaría es hacer los bolsillos. Listo, miren, aquí nos quedaría ya cosido así el otro lado del mandil que les dije. Nos quedaría así el delantalcito. Ahora vamos a hacer el detalle de los bolsillos. Vamos a dejar a un ladito es el cuerpito. Y lo que vamos a hacer son los bolsillos con el estambre de color verde, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer 6 cadenitas. Miren así. 6 cadenas. Y vamos a tejer 5 puntos bajos en esas cadenas. O sea, un punto en cada cadenita. Vamos, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Ahora vamos a hacer simplemente un cuadradito porque vamos a hacer vuelta de altura. Y vamos a hacer 3 vueltas de altura. Cada vez que giremos vamos a levantar una cadena, vamos a girar el tejido y vamos a tejer de nuevo esos 5 puntos, ¿no? Y bueno, y así nos vamos a ir, como les decía, tejiendo así, ¿no? Así de esta manera, los 5 puntitos. Miren. Entonces me faltaría tejer 2 filas más de altura de 5 puntos. Recuerden que al terminar la fila levanto cadena y giro. Listo, miren, ya terminé y así me queda un cuadradito. Y ahora voy a cortar esta hebra porque estas hebritas de aquí las voy a perder tras del tejido. Miren, así me quedó el cuadradito verde. Entonces yo ensarté estambre rojo, ¿no? Y me metí por la parte de atrás hacia adelante en el centro del cuadrado. Entonces lo que yo voy a hacer es un pétalo aquí, uno acá y otro acá, como decir en las esquinas, ¿no? Entonces simplemente voy a coger y me voy a pinchar así. De aquí del centro hasta donde quiero que llegue el pétalo. Luego este estambre lo paso por atrás, así miren, de esta manera, atrás de la aguja, ¿no? Voy así despacito, miren. Voy estirando un poquito y me pincho aquí mismo arriba donde me salí. Aquí me voy a pinchar, ¿ya? Voy a estirar un poquito más y luego me pincho aquí mismo, miren. Para sostener la hojita, el petalito. Entonces lo mismo voy a hacer en todos los otros lados. Voy a introducirme de nuevo en el centro, miren, así. Luego me pincho del centro de nuevo hacia donde va el otro pétalo, hasta donde quiero que vaya. Paso el estambre por atrás de la aguja, miren así, jalo, miren, así hasta donde quiero que esté el pétalo. Y luego me vuelvo a pinchar donde salí, aquí. Hacia atrás para que se sujete el petalito, miren así. Y vuelvo a hacer el mismo proceso para el lado de acá y el lado de acá.
Y miren, así me queda ya. Me queda así como esta florcita con estos 4 petalitos. Y luego voy a ensartar. Voy a rematar aquí en la parte de atrás y luego voy a ensartar estambre de color amarillo. Listo, miren, ya ensarté estambre de color amarillo. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos a introducir en el medio de esta florcita, así en el medio. Y luego vamos simplemente a coger un poquito de estambre. Damos 2 vueltas, 1 y 2 vueltas, ¿no? Para hacer como un nudito. Luego vamos a zafar aquí así, a jalar la hebra. Jalamos la hebra. Así de esta manera. Voy a volver a ensartar la aguja. Listo, ya le ensarté la aguja porque se me zafó. Entonces, después de ese proceso voy a introducirme de nuevo en el centro. Y miren, simplemente jalo. Y miren, se me forma ahí como un botoncito amarillo en el centro. Si ustedes quieren hacerle más pétalos, le pueden hacer, no hay problema. Entonces simplemente vamos a rematar en la parte de atrás. Y de estos voy a hacer 2, porque estos van a ser los bolsillitos que van a quedar aquí, miren. Vamos a poner uno acá y otro acá. Entonces vamos a hacer otro exactamente igual. Y listo, miren, así me queda ya pegado. Le pegué con silicona aquí los bolsillitos, miren. Así dejando pues esta filita. Y acá igual así como un espacio de casi 1,5 puntos, ¿no? Bueno, el cuerpo ya estaría terminado, este cuerpo. Ahora vamos a hacer los detalles de la carita, ¿no? Miren, aquí yo ya le coloqué los ojos, ¿no? Entonces, ¿cómo les coloqué a los ojitos? Bajé 9 filas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y en la 9ª le coloqué dejando 1, 2, 3, 4 y 5 puntos y 5 puntos al otro lado. Y aquí me quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Los ojitos miden más o menos 9 milímetros de diámetro. Entonces también ya me ensarté el estambre de color blanco, miren, y le hice la luz ya aquí, ¿no? En este ojito. Entonces vamos a hacer la luz, le voy a replicar en el otro ojito para que ustedes miren cómo se lo hizo. Me inserté aquí arriba del ojo en la parte en el centro y luego pues voy a hacer esto. Voy a introducirme en la parte contraria abajo y me voy a salir a un ladito. Así miren, de esta manera. Siempre el estambre atrás de la aguja. Zafo así y luego salgo por aquí mismo. Así de esta manera me salgo por abajo para luego rematar. Miren. Y así ya me quedaría la lucecita, miren, de los dos ojitos. Si se les mete un poquito por aquí, por el ojo, simplemente con la agujita le pueden un poquito sacar, aflojarle ya. Miren, y así nos quedó la luz de los ojos. Ahora vamos a ensartar estambre de color café, un poquito más clarito que el cabello. Este es, hilo de bordar. Y vamos a insertarnos aquí en la parte de arriba del ojo, justo al nivel donde hicimos la luz blanca. Nos insertamos aquí, ¿no? Y luego vamos a inclinarle una filita, o sea, vamos a ocupar 1, 2, 3 puntos y bajamos una fila. ¿Ya? Y vamos a dar unas puntaditas aquí. Vamos a pasarle algunas veces. Entonces le vamos a pasar aquí una. Depende mucho también del grosor de su hilo de bordar. Aquí yo le voy a pasar 2 porque este hilo de bordar mide más o menos el grosor de 1 milímetro. Y le voy a pasar por tercera vez, ¿no? Y me salgo ya de una vez al otro ojito. Y voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá. La misma dirección de esta, ¿no? Listo, entonces vamos a ocupar 1, 2 y 3 puntos y vamos a inclinarnos una fila. Y nos pasamos, aquí le vamos a hacer, 2 puntaditas. Para que nos quede un poquito, no tan delgadita la ceja, ¿ya? Le hacemos una pasada y 2 pasadas. Y nos pasamos hacia el otro lado para hacer la otra ceja. Miren, nos queda así. Y en el otro lado de igual forma ocupamos 1, 2, 3 y bajamos una fila y vamos a hacer exactamente lo mismo que acá.
Listo, miren, así nos quedó las cejas. Entonces yo ya me pasé aquí al bordecito, al final de este detalle que hicimos. Y vamos a hacer una horizontal, solo que contenga un punto. Y nos volvemos a ingresar donde iniciamos, aquí, ¿no? Y que me quede una rayita horizontal. Luego una rayita, miren así, diagonal, que contenga de igual forma un punto. A la misma altura de este, pero hacia arriba. Y luego me voy a regresar donde inicié, así de esta manera, miren. Y me quedan estos dos detalles así. Ahora voy a bajar inclinado igual aquí, pero voy a bajar una fila, pero con dos puntos, ¿no? Entonces me pincho aquí, miren. Me voy a pinchar al punto de al ladito, con la hebra hacia atrás, miren, así. Y luego me voy a pinchar aquí mismo, donde salí. Y me voy a salir en el otro ojito y voy a hacer exactamente lo mismo que hice acá. Miren, y acá me quedaría así, ¿no? Me quedaría así ya las pestañitas. Y voy a hacer lo mismo en el lado de acá. Listo, miren aquí yo ya terminé de hacer, miren las pestañitas y el estambre que estaba utilizando no lo corté porque luego lo voy a utilizar para la boca. Entonces, pero antes de hacer la boca voy a hacer la nariz. Entonces, como este hilito que tenía reservado yo color piel, pues me inserto una fila más abajo de los ojos. Miren, aquí están los ojos, una fila más abajo. Recuerden que aquí hay 8 puntos. Voy a encontrar 2 puntos céntricos de estos 8 puntos. Eso quiere decir que me van a quedar 3 puntos aquí, 3 puntos acá y los 2 del centro. Entonces, la naricita va a contener 2 puntitos. Y simplemente voy a pasar varias veces esos 2 puntitos. Voy a hacer puntadas. Miren así. Y pues aquí son las veces que ustedes deseen pasar, si les gusta pues la naricita pronunciada o si simplemente quieren hacerle un detalle muy delicado. Yo realmente le voy a pasar aquí, miren, ahorita esta es la tercera vez que le paso y le voy a pasar una cuarta vez y me voy a salir por acá abajo ya para poder rematar. Listo, miren, aquí yo ya le terminé de hacer la naricita y ensarté de nuevo el hilo de bordar café y voy a hacer la boca. Entonces me bajé 1 y 2 filas después de la nariz y la boquita va de igual forma a la misma dirección de la nariz, 2 puntitos, ¿no? Entonces me ensarto así, paso así, miren, y me pincho aquí 1 y 2 puntitos. Y me voy a pinchar abajo, en la mitad, en una fila más abajo, pero en la mitad de los 2 puntos. Miren, para hacer la boquita y simplemente aquí me pincho de nuevo y ya me salgo para poder rematar. Y miren la boquita de aquí, uy, perdón, la boquita ya estaría hecha, ¿no? Ahora simplemente la carita lo que nos hace falta es ponerle rubor, eso ya le ponemos al final, ¿ya? Ahora voy a rematar esta hebra. Miren, ya así nos quedó. Esta hebrita la voy a dejar porque posiblemente le refuerce un poquito la cabecita. Entonces con el cuerpo. Entonces ahora lo que vamos a hacer es tomar el cuerpo, miren, y vamos a ensartar estambre de color café y pues nos vamos a poner aquí como siempre lo hacemos. Damos unas pequeñas puntaditas aquí para poder esto introducir dentro de la cabeza. Y le vamos a meter por aquí, miren, por el huequito de la cabeza y vamos a salir aquí arriba en la corona. De aquí arriba. Y listo, miren, aquí simplemente le vamos a meter así, jalando. Miren cómo entró aquí. Ya entra bien, miren. Un momento que ya le tengan puesto aquí el cuellito, que solo se ve una filita, pues aquí vamos a hacer un nudito, vamos a rematar, ¿no? Así de esta manera, miren. Una vez que está ubicada, como les digo, bien la cabeza, entonces vamos a dar una puntadita, miren aquí así. Vamos a hacer un nudito aquí en la corona, ¿no? Simplemente vamos a jalar que se haga el nudito. Metemos por aquí mismo y salimos por cualquier otro lado, miren. Y ya esta hebrita de acá, pues la vamos a cortar porque ya no la necesitamos. Y miren.
Ya nos quedaría bien ahí la cabeza. Si es que le quieren dar, como le digo, le voy a reforzar yo un poquito la cabeza, le voy a dar una puntada cogiendo un pedacito de la cabeza y un pedacito del cuerpo todo alrededor, porque como la doña Florinda lleva los rulos, es como que se hace un poquito más pesada la cabeza, y para que esté más fija van a dar esas puntaditas. Listo, miren, así ya nos quedaría fija la cabecita, la parte, miren, de atrás, todo bien. Ahora lo único que nos faltaría es colocar los rulos, ¿no? Entonces para ello vamos a utilizar silicona, para poderlo hacer mucho más fácil y que quede mejor. Entonces, pues lo que vamos a hacer es colocar, primero centrar pues unos rulos aquí, vamos a ponerle aquí en el centro, vamos a coger un rosadito, un filo rosado, el color que ustedes desean. Entonces siempre vamos a colocar la silicona aquí, en donde hicimos la costura, donde unimos la pieza, para poderle poner aquí justo en el filito de aquí del cabello. Pero va a estar centrado, ¿no? El mismo espacio acá y el mismo espacio acá. Entonces vamos a poner este aquí, que va a ser como la guía. Y pues luego vamos a ir colocando uno tras otro en línea recta y vamos a colocar aquí 6 rulos, ¿no? Entonces vamos a ir alternando, por ejemplo. Si yo pongo aquí un rosado, voy a poner un amarillo y pues luego voy a poner un turquesa y así voy alternando. Solo voy a poner 6 rulos, ¿no? En esta parte de aquí. Voy a hacerlo primero y de ahí ya les indico. Miren, yo aquí coloqué así los rulitos como para que podamos ver los rulos como vamos en el orden que vamos a poner, ¿no? Así, alternando, ¿no? Que ninguno se repita y esté, me refiero a que esté pegado del otro. Entonces los primeros rulitos que vamos a colocar va a ser así de esta manera, ¿no? Voy a colocar este de aquí, el rosado. Miren, aquí ya le pegué con la silicona, miren. Entonces queda ahí en el filito. Y ahora voy a coger este de aquí, el que sigue, y lo voy a colocar justo detrás del otro rulito. Y así voy a colocar los 6. Listo, miren, así me quedó pegado los 6 rulos, como les dije. Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Están en el centro, queda el mismo espacio de acá y el mismo espacio acá. Entonces, miren, los otros rulitos los vamos a colocar así. Los 4 que están aquí, en este orden, con los 4 acá. Entonces, los otros rulitos vamos a colocar aquí. Van a ir así. Uno va a ir aquí al ras donde está el pelito. Todos al ras donde está el pelito. Aquí. Este iría un poquito más atrás porque el pelo ya está más atrás y va pegado a este así. Luego le vamos a poner el otro más abajito y el otro más abajito. Y más o menos nos quedaría así, miren, este lado. Entonces así vamos a pegar. Recuerden siempre poner la silicona en la unión de la costura. Y asimismo en ese orden pegamos los otros. Y vamos a hacer eso, ¿ya? Y listo, miren, así nos queda doña Florinda. Ya pegado los rulitos, miren, así se le ve en este lado, la parte de atrás y el otro lado, miren, ¿no? Va alternando los colores de los rulitos. Entonces ahora simplemente nos faltaría ya ponerle el rubor a nuestra doña Florinda y pues le vamos a poner lo que ustedes, la cantidad que les guste poner, ¿no? Entonces vamos a poner aquí en las mejillitas así. Miren, así le puse en las mejillas y un poquito aquí también en su naricita arriba. Y ya estaría lista doña Florinda. Miren, así nos ha quedado. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, de dejarnos un like y de compartir este video para poder seguir subiendo contenido. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Bye bye.